Muy buenos días, mi nombre es Johnny Mauricio Valderrama Izaza, estudiante de la Universidad de Ibagué, el cual el día de hoy para efectos académicos les hago el presente video para hablar un poco sobre la responsabilidad extracontractual del Estado. Y es que para abordar un poco el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, debemos de tener y abordar primero que todo inicialmente tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son estos tres pilares fundamentales? Sistema de responsabilidad, elementos constitutivos de responsabilidad, tipología de perjuicios, asimismo hablar de medios de defensas, teniendo en cuenta diferentes autores de trascendental importancia, como lo es Fran Jurlian Aristizábal, Enrique Gil Botero, Carlos Manuel Rodríguez, María Cristina Izaza Pose, María Juliana Santellos, y muy importante también tener en cuenta el doctor y jurista Carlos Ferney Forero Hernández. Es así como para iniciar este estudio de responsabilidad extracontractual del Estado, hablaré un poco primero que todo de la historia de la responsabilidad patrimonial del Estado. Muy someramente se toca el tema de la historia mencionando que el Estado tiene antecedentes desde la noción de Estado. Recordemos que la noción de Estado se da bajo cuatro preceptos. Estos son conglomerado social, asentado sobre un territorio, sometido por una autoridad y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Es así que inicialmente debemos tener como base, como precepto fundamental el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia para empezar a hablar sobre la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Por qué? El artículo 90 nos dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se le sean imputables causados por la acción o la omisión de sus servidores públicos. Es así como vamos a empezar a abordar los diferentes sistemas de responsabilidad. Sistemas de responsabilidad que son dos: sistema objetivo y un sistema subjetivo. Y es que la responsabilidad del Estado va conecta con este artículo 90 que acabé de mencionar. Y la razón de la responsabilidad es el daño antijurídico. Esta es la razón. Mencionando, como vengo hablando, existen dos sistemas de responsabilidad. Un sistema objetivo y un sistema subjetivo. Empezaré hablando un poco sobre el sistema objetivo. Y es que el sistema objetivo se identifica como una responsabilidad sin culpa o sin falta. En este régimen, digamos que no se va a realizar el análisis de la acción inadecuada que se desplegó por parte de la administración, sino que se va a hablar de la acción adecuada. Y es así, en este sistema objetivo donde se va a estudiar se va a estudiar la imputación de este sistema, las cuales es un daño especial y un riesgo excepcional. Hablando de daño especial, podemos decir que esta es la ruptura de igualdad de las cargas públicas. Aquel puede ser ocasionado en el desarrollo de actividades que puedan reportar un beneficio para la sociedad, pero que rompen con el principio de igualdad frente a las cargas públicas, por lo que configuran el daño en estas condiciones. Además de esto, hablando un poco sobre el riesgo excepcional también atribuido para el sistema objetivo, estos son por daños provenientes de actividades peligrosas. Se aplica este título jurídico de imputación de riesgo excepcional cuando el Estado ha creado un riesgo para el cumplimiento de un objetivo de interés general o para la prestación de un servicio. De manera que al generar el daño particular del Estado, pues él mismo debe responder. Ahora, tocando el tema del sistema subjetivo, podemos mencionar que el sistema subjetivo se identifica como régimen de responsabilidad con culpa o con falta. Se estudia la culpa de la administración aludiendo al análisis de la acción inadecuada. Y tengan muy en cuenta esto. En este sistema es muy importante tener en cuenta esta siguiente palabra, y es la falla del servicio. La falla del servicio que desplegó la administración. ¿Por qué?
Digamos que la diferencia que hay entre el sistema objetivo y el subjetivo es que el sistema objetivo no estudia la culpa y en el sistema subjetivo se estudia la culpa. Esto hablando en materia de derecho civil. Ahora, lo que nos compete a nosotros en el derecho público, esto no se llama culpa, sino que se denomina el fallo, la falla del servicio, los que le venía diciendo que tuvieran muy en cuenta. La falla del servicio se le atribuye así en el sistema subjetivo. Téngalos muy en cuenta, que es muy importante para hacer esta diferenciación. Ahora bien, en el sistema objetivo se hay presunción de culpa en derecho civil, pero en público, que es lo que nos compete a nosotros, esto no se va a llamar presunción de culpa, no se va a llamar la presunción de culpa, sino que se va a llamar la presunción de responsabilidad, que de esto se va a encargar este sistema objetivo. Ahora hablando otro tema muy importante para el estudio, es los elementos de responsabilidad. ¿Por qué? Digamos que los elementos de responsabilidad es el daño antijurídico, el punto de partida de responsabilidad del Estado. Y es que para eso existen dos sistemas de responsabilidad. A veces se utiliza uno, otras veces se utiliza otro, y esto es porque el Consejo de Estado no ha regulado, digamos que debidamente, estos dos sistemas de responsabilidad. ¿Cuáles son estos dos sistemas? Tenemos un sistema trinomio y el otro sistema es un sistema binomio. Ahora bien, ¿qué acarrea el sistema trinomio? Se preguntarán, ¿qué acarrea el sistema binomio? El sistema trinomio acarrea tres elementos: daño antijurídico, imputación y nexo causal. Recordemos, daño antijurídico, imputación y nexo causal. Digamos que el sistema binomio solo va a manejar lo que es un daño antijurídico y lo que es una imputación. Aunque en la actualidad se puede decir que se usa más el sistema binomio. Es así que una vez hablando sobre el término, sobre la imputación, debemos saber que la imputación también se divide en dos: una imputación fáctica y una imputación jurídica. Otros autores importantes, como mencioné en la parte introductoria del presente video, Fran Olivares Torres, menciona que solamente hay tres elementos, el cual es el daño antijurídico, la causalidad y la imputación. Es así que la clasificación en el Consejo de Estado a través de la jurisprudencia menciona que el daño antijurídico y la imputación son los elementos de responsabilidad del Estado, afirmando que en algunas ocasiones entonces debía prescindirse dentro del juicio del nexo causal para que en su lugar hacer un juicio de atribución jurídica mediante el cual, digamos que se pudiera endilgar o no la obligación de reparar al demandado. Es por esto que digamos que si hay estos diferentes pensamientos, estos diferentes manejos doctrinales, y es por tal razón que se los traigo a atribución en el presente estudio. Hablando de otro tema importante también para el estudio de la materia, la tipología de perjuicios. Y es que en esta tipología está el daño y el perjuicio, el cual debe darse a saber que no son sinónimos, ya que el daño es una cosa y el perjuicio es otra. Se menciona el daño como la lesión y el perjuicio está mencionado como las repercusiones económicas. Tengo diferentes autores que hablan un poco sobre el tema, como lo es Javier Tamayo Jaramillo. En su libro de Responsabilidad Civil de 1997 menciona que el daño es la afectación física de una cosa o la pérdida como la pérdida de la vida, la integridad personal. En cuanto al perjuicio, menciona Javier Tamayo Jaramillo que consiste en aquellas repercusiones económicas, y esto es la disminución patrimonial o extrapatrimonial que de esa lesión se ha derivado. Muy contrario, también tenemos a Oscar Marín Martínez. En su libro de liquidación y perjuicios y ajustes de pérdida de seguros, establece dos definiciones importantes que sirven para el estudio de la materia sobre el daño y el perjuicio. Y es que el daño es aquel menoscabo de un bien material o inmaterial, jurídicamente tutelado
o bien una lesión que sufre una persona en su integridad, la cual puede ser física o en su personalidad. Recordemos entonces esta distinción. Para el mismo autor también el perjuicio, digamos que es esa materialización del daño. Es posible que exista, pero no se le haya generado un detrimento patrimonial como consecuencia de este. Ahora bien, para el doctor Carlos Ferney Forero, menciona que los perjuicios se clasifican en dos: perjuicios materiales y perjuicios inmateriales. Para el mismo, los materiales vienen ahí lo que es el daño emergente, presente y futuro, el lucro cesante, como aquellas ganancias dejadas de recibir, la pérdida de oportunidad, y que esta es aquella una posibilidad cierta de obtener un beneficio. Muy bien se enfoca él en esta parte, cierta de obtener un beneficio. Para el mismo, los perjuicios inmateriales son aquellos perjuicios morales como daños a la salud, afectación de bienes protegidos constitucionales. Ahora bien, cabe mencionar que cuando haya un daño antijurídico por parte del Estado debe, digamos que, responder, y es que este daño debe cumplir las siguientes características, muy importantes estas características que se deben de tener en cuenta a la hora de responder. ¿Cuáles son estas características? Primero, que sea cierto, esto quiere decir que se haya seguridad. Y segundo, que haya sido por parte del Estado. Muy importante que estas características que se deben de tener en cuenta. Y unos pequeños interrogantes que tal vez nos podrían ser útiles. ¿Qué pasó con la alteración de vida y la relación como perjuicio? Y es que en el 2008 la misma se elimina del ordenamiento jurídico y se cambia como afectación de daño a la salud. Pregunta muy importante es cómo se mide la pérdida de oportunidad. Digamos que la pérdida de oportunidad queda a disposición del juez. Así, el Consejo de Estado, en su posición mayoritaria, ha sido de reiterar el arbitrio judicial en el instrumento, el cual es el instrumento para la liquidación de los perjuicios morales. Es decir, lo relacionado con la aflicción, el dolor y la concreción del daño antijurídico. Ahora bien, a contrario sensu, digamos que menciona también el Consejo de Estado que el principio de proporcionalidad, principio importante, es inadecuado para fijar la cuantía de los perjuicios morales, ya que digamos no está orientado a solucionar una tensión de colisión de los principios o derechos fundamentales, y mucho menos a determinar la constitucionalidad y la legitimidad de una intervención del legislador. Como última pregunta, tenemos que existe daño moral en las personas jurídicas. Una pregunta, ¿existe daño moral en las personas jurídicas? Y es que la Corte dijo que sí, que este daño moral de las personas jurídicas no se mira tanto en el sentimiento, sino que se mira en la atentación contra el buen nombre de esa persona jurídica. Es así, además, autores y en sentencias del Consejo de Estado como la del 6 de julio de 1998, que se la recomiendo, menciona el Consejo de Estado que deja abierta la posibilidad del reconocimiento de otro tipo de daño moral propio de la persona jurídica que no sea el dolor, la aflicción, como podría ser también la afectación al buen nombre. Esto menciona. Por último, cabe tocar como temas importantes los medios de defensa. Medios de defensa que quiero dejar muy bien plasmado, que los medios de defensa no sirven para desvirtuar el daño. Esta es una precisión inequívoca. No sirven para desvirtuar el daño en los medios de defensa. No van a servir para desvirtuar ese daño antijurídico, ni los hechos. Va a servir es para desvirtuar la imputación. Y es que ¿cuáles son estos medios de defensa? El caso fortuito, fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero. Es así que el caso fortuito, si es previsible, no se puede alegar caso fortuito. Eso hay que tenerlo claro. Y si es imprevisible, se puede alegar caso fortuito. Hay que tener esa claridad, esa distinción entre lo previsible y lo imprevisible. Frente a la fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima y hecho exclusivo de un tercero, también hay que tener muy en cuenta para
los medios de defensa para desvirtuar la imputación. Hecho exclusivo de la víctima, el hecho de la víctima por definición es irresistible, imprevisible y externo a la actividad del demandado. Muy importante. Y hecho exclusivo de un tercero consiste en la intervención exclusiva de un agente jurídicamente ajeno al demandado en la producción de un daño. Por último, hay algo que tener en cuenta, es que cuando en una demanda se alega la responsabilidad objetiva, jamás se alega el caso fortuito. Punto importante también para tener. Ahora bien, les hablaré de una importante sentencia que va a tratar temas de la materia. Bueno, muy buenos días. Me tocó trasladarme de escenario, pero igualmente haré la continuación de este video académico, el cual es hablar de una sentencia importante que trata sobre los temas ya abordados al inicio del video. Y es así como quiero hablar un poquito y mencionar sobre la sentencia del Consejo de Estado, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto del 2014 bajo el expediente 2884 o 28804, cuya magistrada ponente fue la magistrada Estela Conto Díaz del Castillo. Sentencia que trata sobre la muerte de un feto, cuyos actores como parte demandante fue Amparo de Jesús Ramírez Suárez y el demandado del Hospital San Vicente de Paul de Lórica y otro. Esta así como haré un pequeño breve recuento de los hechos que ocurrieron el día 13 de julio de 1999, donde la señora Amparo, junto con su compañero permanente, decidieron dirigirse al hospital por sufrimiento de intensos dolores de parto que tenía la señora Amparo. Así es así que cuando llega al hospital, el hospital únicamente hace el llamado a la señora para prestarle su servicio a la salud, y el médico que la valora no decide hacerle los respectivos diagnósticos, no decide hacerle los respectivos estudios para ver si de pronto era que la señora se encontraba ya en trabajo de parto, si de pronto cuáles eran los dolores que causaban la aflicción en ese momento físicos de la señora Amparo, sino que únicamente, según lo manifestado y relatado por ella dentro de los hechos de la demanda, hechos que se hicieron mediante una acción de repetición, únicamente decide mandarla para la casa por el hecho de que era normal y de forma natural que para la época en que ella se encontraba gestando, eran dolores de manera frecuente. Es así como la misma se devuelve para su casa al otro día, al día siguiente asiste con su compañero nuevamente, donde únicamente la atendieron por medio de urgencias y no se le hizo la respectiva valoración, como así lo manifiesta, por un médico especialista, sino el médico general que en ese momento estaba atendiendo a todos. Es por tal motivo que la misma decide insistir, y es así donde no aguantan más los dolores, por lo que deciden hospitalizarla, hecho donde la dejaron pasar varias horas, mucho tiempo, y su compañero permanente entra a la habitación donde la tenía y la encuentra con un charco de sangre, productos de una hemorragia. Asimismo se comprobó bajo los diagnósticos médicos. Asimismo acontece que sale corriendo su compañero, llama al médico de turno, él mismo la revisa y le parece normal que esa hemorragia estuviera en ese momento, por lo que no decide hacer nada. Posteriormente pasa a revisión por una médica que se da cuenta de que el feto ya no tenía vida, de que el feto se encontraba sin vida, y decide programar quirófano para la extracción del feto. Es así donde varios de alegatos se presentaron, por lo mismo donde el Consejo de Estado se pronunció y hizo la revisión del caso,
dando algunas nociones sobre qué había podido o qué se emitió para ese momento. Alegan los demandantes que la muerte de la hija en gestación le causaron una notable alteración a la vida en relación, tema que ya se abordó inicialmente en el video. Y es que dentro de estos alegatos que hicieron los demandantes sobre la alteración a la vida en relación, el Consejo de Estado se pronuncia que sobre este punto es necesario precisar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido pocos precisos en lo concerniente al nomen iuris de los daños inmateriales, distintos del daño moral. Mediante pues la sentencia del 14 de septiembre de 2011, la sección establece claramente que el daño inmaterial derivado de la alteración de la salud psicofísica es una categoría jurídica autónoma no subsumible dentro del concepto de daño a la vida en relación y comprensiva del aspecto subjetivo y objetivo. Asimismo, la Sala reitera en la jurisprudencia que en cuanto a la no subsumión del daño a la salud, importante también tener en cuenta esto, a la no subsumión del daño a la salud en categorías jurídicas excesivamente abiertas y omnicomprensivas, como el daño a la vida en relación, que como bien se ha puesto de presente en fallos anteriores, lo que va a hacer es cerrar las posibilidades de acudir a criterios más objetivos de la tasación del daño, impropios de categorías vagas y omnicomprensivos. Sin embargo, pues se estima necesario hacer algunas aclaraciones sobre la naturaleza de este daño, así como sobre los criterios de conocimiento y pruebas de los mismos, en donde, en primer lugar, el Consejo de Estado aclara que resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje certificado de una incapacidad, porque acontece de que dentro de la demanda, cuando se pidieron los daños morales como perjuicio, interpusieron dentro de un certificado de incapacidad, hicieron la valoración de la cuantía. Es así donde en el estudio del Consejo de Estado decidieron precisar que resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje y certificado de incapacidad. Esto es pues la cifra estimada por la Junta de Calificación. Cuando se conoce, más bien se debe avanzar hacia otro entendimiento más amplio en términos de gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente pues probada dentro del proceso por cualquiera de los medios probatorios aceptados. Dentro de esta misma línea, el Consejo de Estado aclara también que la Sala abandona definitivamente la tesis de que solo se ha de indemnizar lo que constituye una alteración grave de las condiciones de existencia. Y es en efecto que dado que no es razonable suponer que alguien tenga el deber de soportar la alteración psicofísica de menor entidad y que no existe razón para desestimar su antijuridicidad y por tanto su mérito indemnizatorio, se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que al sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar pues su gravedad o duración, y sin que se sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma. Esto precisó el Consejo de Estado. Algo muy importante que quiero compartir con ustedes es una precisión que hizo el Consejo de Estado sobre la cesárea que se le realizó a la demandante, cesárea para la extracción del feto. Y es que sobre la cesárea la Sala menciona que es de común conocimiento que la cesárea por una parte implica un mayor riesgo y por otra supone una serie de complicaciones que no son propias de un parto natural. El hecho de que la operación sea innecesaria o se torne necesaria por causa imputable al prestador del servicio de salud muta la naturaleza jurídica del acto quirúrgico. ¿Por qué pasa esto? Acontece que la parte demandante, dentro de sus alegatos, solicitó que ella había, antes de los dolores, había solicitado que se le programara una cesárea.
cesárea que pues nunca se le realizó. Y es por esto que el perjuicio a la salud radica, sin embargo, que en las complicaciones emocionales sufridas por la paciente y por su compañero a causa de la pérdida fetal de estos hechos que fueron conocidos y debidamente acreditadas por el tribunal. Y es que es la mayor gravedad en el caso de la señora Ramírez, puesto que las investigaciones médicas surgieron por la muerte fetal. Esta misma pues afecta a la pareja y revista mayor intensidad en la mujer, cuyo apego al bebé tiene por lo demás una base fisiológica. Se puede decir que si bien el testimonio es insuficiente para que la acreditación del daño a la salud y la literatura médica es ser insuficiente para tener certeza sobre el mismo, su valoración conjunta permite tener un conocimiento suficiente, plausible, sobre la índole del daño moral con base en el cual se puede calcular la indemnización del daño moral. Estos fueron aportes importantes que hizo el Consejo de Estado, aportes que realizó para el abordamiento y temas de estudio y temas de estudio del caso. Y es por tal motivo que en su parte resolutiva, en su resuelve, decide bajo unos parámetros otorgar un valor por los perjuicios causados a la señora, a la parte demandante y a su compañero, porque acontecía que dentro de la sentencia del tribunal, los mismos decidieron no reconocer los daños morales del acompañante. Es así que la misma lo que hace es dar ese reconocimiento de los daños morales del acompañante, la señora Amparo, y que él mismo se sirviera como estudio de perjuicios, tanto morales, para que pudiera servir como de precedente. Espero que les haya gustado mi intervención y dejar como temas de estudio toda esta parte introductoria. Recordar que el estudio de la responsabilidad extracontractual es un tema de mucho tiempo y que tal vez en este video se tocaron muchos temas de manera somera, pero que son de vital importancia. Muchas gracias.